Señores, muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas. Gracias por compartir este acontecimiento. Yo soy Alfredo Ramón Fernández, por si no me conocen. Ya soy famoso. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes que están presentes hoy, en este viernes 27 de marzo de 2009, aquí en el Salón Mendieta, para la presentación del cuarto libro de poesías del que soy autor, titulado Obsesionismo, terminado de imprimir en diciembre de 2008 bajo el sello de la editorial Duncan de Buenos Aires. Antes que nada, quiero agradecer la cálida atención y oportunidad que me brindó la señora Eleonora Lais y el personal de este Salón Mendieta para poder hacer posible este acto, aquí y ahora. También quiero dejar sentado el agradecimiento para el profesor Héctor Sierra, que está dejando registrado en sonido e imágenes esta presentación. Gracias, Héctor. A la vez, deseo expresar mi reconocimiento a las siguientes personas del quehacer cultural de nuestra querida ciudad de Mar del Plata, por aceptar ser partícipes activos de esta actividad, siendo ellas, que no es nada, ¿no? Primero, la señora Elida Martínez Garcés, del grupo de escritores independientes denominado La Máquina de Escribir, aquí presente. La señora Marta Calomagno de ALAM, Asociación de Letras y Artes Marplatenses. La señora Alicia Belloso, de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, filial Atlántica, que está concluyendo en estos días su mandato como presidenta al frente de esta entidad, de esta filial. Y al joven y querido amigo, escritor y poeta, Daniel Luján, presidente de la Asociación de Arte Joven de Mar del Plata. No te salvaste, Daniel, ¿eh? A todos ellos quiero dejar expresado mi más profundo agradecimiento. Zulema del Pozo también, sí. Gracias, Zulema, por venir. Antes de entrar leyendo en este acontecimiento, quiero decir algunas palabras. No es fácil ser poeta. No es fácil ser escritor. Los que tenemos inquietudes elevadas debemos llevar a cabo una tarea trascendente en lo cultural y lo filosófico, en lo educativo y social, que nos involucra a todos, desde el mismo momento de poder inspirarnos para crear un poema, una obra cualquiera, en cualquier forma literaria, desde un texto manuscrito e informal hasta el que llega a ser público por cualquier medio de comunicación. Ello conlleva mucho esfuerzo y sobre todo tiempo, trabajo y dedicación. Un libro como el que se va a presentar ante ustedes es fruto, antes que nada, de la inspiración. Recuerdo cuando comencé a escribir en papel y lápiz, allá por noviembre de 1969, los primeros poemas, el inmenso placer que me causaba el poder desenvolverme con tanta soltura e idoneidad, y a la vez plasmar y expresar tantas situaciones propias. Tal vez cada obra que hacemos, cada verso, cada línea, denota el estado de ánimo, en su más amplia expresión, en el que nos encontramos al momento de hacerlo, y que al trabajarlo, corregirlo, mejorarlo, si cabe tal expresión, me tiene que remitir al mismo momento en que fue creado, para que tenga validez universal y por lo tanto salirme de mí mismo, o como decía Arthur Rimbaud, yo es otro. A la vez, al expresarme con tantos recursos en un lenguaje posibilitante, con un vocabulario aparentemente denso, que parece rebuscado pero que no lo es, ya que es propiamente inspirado, como decía más atrás, me permite jugar en sus licencias, dando situaciones múltiples y concretas para trascender lo material, como dice muy oportunamente en el preámbulo Daniel Luján. Por último, expreso que todo esto no hubiera sido posible si la permanente presencia del sonido organizado, como manifestaba el compositor franco-americano Edgar Weiss, y que para mí sencillamente es música, la música, mi música, fuente de inspiración que desde lo divino, supremo y trascendente posibilitó y da acceso a la creación. Gracias por su atención y presencia. A continuación, invito al señor Daniel Luján, a la señora Marta Calomagno, a Alicia Belloso y Elida Martínez Garcés a exponerse las experiencias, sus lecturas y comentarios de la obra que les presentamos. Daniel, si quieres decir algo. Gracias, Daniel. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
La verdad que me tocó la difícil... ¿Me ves sentar? ¿Puede ser? Me tocó la difícil empresa de prologar el libro de Alfredo Fernández, lo que significó un orgullo, más allá de la amistad que podemos tener con Alfredo, el hecho de entregar la obra para que de alguna manera comience el libro con algunas palabras mías, significó también un compromiso importante. Alfredo lo quiero muchísimo, lo conozco hace muchos años y sé lo que significa esta obra, su obra primera además, ¿no? Es la obra primera, por eso también el título del preámbulo al prólogo, que significa antes de andar, preambular, por eso también ese título que le otorgo al prólogo, para calificarlo de alguna manera. Es una obra muy compleja, sencillamente se puede definir así. La complejidad de la obra está marcada por la sencillez de las palabras. Hay muchas cuestiones que a veces nosotros los escritores dejamos al margen, cuestiones muy primarias, los instintos casi primitivos, animales que tenemos guardados. Alfredo lo sabe de alguna manera personificar con palabras y con imágenes muy elocuentes de su estado de ánimo, de ese momento preciso de su vida, y me pareció muy interesante el juego que hace. Hay una cuestión casi bestiaria también, hay un juego muy interesante de palabras y de onomatopeyas, de sonidos, de música, que hace que la obra de Alfredo no solamente transcurra con la palabra misma, sino que transgreda la palabra y llegue hasta un sonido muy fino, muy vulgar, del vulgo de nosotros, del cotidiano, de la vida común, que sale desde las entrañas y que, transcurre su adolescencia, de alguna manera. No le voy a hablar más, sencillamente era eso, ¿no? El hecho de agradecerle a Alfredo esta oportunidad de estar acá, compartiendo este momento con él y con mucha gente amiga de él, y felicitándolo por esta obra, este obsesionismo que da a la luz hoy, y que sencillamente es un convite para enroscarnos bastante la cabeza, para complicarnos con las palabras, y creo que está en juego mucho nuestra opinión, y eso es bueno porque le da participación a los escritores, a los lectores. Así que aquel que tenga el libro de Alfredo Lava en la mano va a tener un serio problema, y muy lindo además, para resolver muchas de esas poesías. Y creo que eso es lo importante. Me parece que lo que más se puede rescatar también es esa intención, a propósito de Alfredo, de no dejar todo servido. Muchas veces los escritores tenemos, o pecamos, ¿no?, de querer dejar las cosas muy sencillas, muy al alcance de la mano de todos. Yo creo que Alfredo, en ese sentido, ha sido bastante más complejo y nos da a nosotros toda la responsabilidad de concluir la obra. Así que es un muy lindo libro para compartir, para leer, para releer sobre todo, porque creo que con la primera lectura nadie va a entender muchas de las cosas que están ahí. Sencillamente me parece esos libros que decís, lo voy a agarrar otra vez, lo voy a leer nuevamente, porque le encontramos en cada lectura un sentido diferente. En cada lectura un sentido diferente. Coincidimos con Marta, ya es importante haber coincidido con Marta. Así que eso es todo. Les agradezco a todos, y mis felicitaciones en realidad para Alfredo por animarse a hacer algo que no es común. Sinceramente, uno a veces cae en lo que es la poesía comercial, o lo que es lo que la gente gusta y consume, y yo creo que Alfredo ha transgredido las formas, y eso es bueno. Hay que animarse, y es muy, la verdad, loable este trabajo de Alfredo. Le paso el micrófono a Marta. Gracias, Belén, siempre tan sustancioso y tan amable. Gracias. Comentario.
Y demasiado bueno, ¿eh? Yo hubiera sido un poquito más severo. La poesía se la merece. Bueno, Marta, no te salvaste, ¿eh? No, no me salvé, no. De ninguna forma. Ahora te toca a vos. Con todo placer acá. Con todo placer. Dale con un caño este libro, ¿eh? Se la merece. Bueno, yo voy a leer porque si trato de decir todo esto de memoria me pierdo. Así que por eso he recurrido al papel. Obsesionismo. El título perfecto. Para quienes conocemos a Alfredo, sabemos perfectamente que es un obsesivo. O sea, no es una persona que está hoy escribiendo algo y que después se dedica a otras cosas. En todos los órdenes de su vida, con respecto a la literatura, la música y el arte, tenemos que reconocerlo. Entonces, ese libro que muestra realmente sus obsesiones es totalmente auténtico. Es el Alfredo que conocemos nosotros. Los datos del autor figuran en la solapa del libro y además se suman en la contratapa un excelente comentario y análisis imposible de superar. A esto le tenemos que agregar el preámbulo escrito por Daniel Luján, una página impecable. No es fácil entrar en una lectura en la cual las complejidades se presentan paso a paso. Pocas veces se da la circunstancia de encontrar textos que requieren nuestra atención profunda. Aquí la lectura no tiene que ver con un placer o entretenimiento pasatista. Lamentablemente, cuando un texto está armado con incógnitas, interrogantes, que no figuran, pero que percibimos al leer, lo más fácil es cerrar el libro porque nos exige esfuerzo. Esa es la cuestión. Somos lectores cómodos, devoramos aquello que no requiere el hecho de leer, releer una y otra vez hasta encontrar el porqué de ese párrafo que nos queda dando vueltas en la memoria. A veces ni siquiera detectamos las pésimas traducciones de autores extranjeros con problemas evidentes de construcción que destruyen el sentido que le quiso dar el autor original. En obsesionismo hay que detenerse, analizar, experimentar el verdadero placer de la lectura más allá de la complejidad de los temas. Los textos más difíciles de interpretar son aquellos que nos exigen insistir en la relectura, lo que nos demanda horas ausentarnos de nuestro mundo cotidiano en una obsesión casi enfermiza, pero placentera al encontrar la clave. Yo acá anoté 3 poesías que a mí me gustaron muchísimo para que después, si querés leerlas, ofrecerlas a leer. En la escritura de Alberto Fernández es de Alfredo Fernández. Te estoy confundiendo políticamente. Es que la televisión a uno lo confunde. Es transgresora, por supuesto, y ahí está el mérito. No cualquiera se anima a dejar sobre una hoja escritos que quizás hoy pueden ser difíciles de entender, pero aquellos que no respetaron las reglas establecidas y buscaron un camino distinto son los que han quedado en la memoria. Los que no son uno más, entre quienes me incluyo. Los que se animaron a ser libres y no le han tenido al juicio liviano y cómodo de yo no entiendo nada, y como no lo entiendo, lo critican mal. La crítica del ignorante es perversa, desacredita al creador de algo nuevo y diferente. Solo crea el transgresor, los demás no dejan huellas. Para terminar, desearía que recordáramos algunos casos que se han dado en la escritura y en el arte en general. Bueno, acá tenemos Harold Walking, que es un ejemplo que yo traje la fotocopia para que alguien después lo lea, dificilísimo. Y a través de la historia literaria tenemos muchísimos casos, todos los que hemos leído tenemos casos
de rechazo al principio de obras, que ahora yo se las voy a nombrar y ustedes me van a decir si no son obras únicas. ¿Qué pasó con Las Flores del Mal? ¿Qué pasó con André Breton? Con Apollinaire. El mismo Cervantes fue transgresor. Joyce, con su monólogo interior en Ulises. Estos son algunos de los que cito dentro de la escritura. Respecto a la música, creo que con un ejemplo alcanza y sobra, sobre todo acá, Astor Piazzolla. Ustedes se acordarán cuando Astor Piazzolla salió con su verano porteño, con sus disonancias, cuando todo el mundo decía, está loco, eso no es tango, eso no es música de Buenos Aires. Y sin embargo tenemos que reconocer que de la música argentina, y que también es un honor el hecho de que sea marplatense, Astor Piazzolla es el músico argentino más conocido en el mundo y reconocido, y reconocido. Dentro de los plásticos, Picasso, Miró, Dalí, Modigliani, Toulouse-Lautrec. La transgresión merece el mayor de los respetos. Su arte es visceral, profundo, y además tiene que afrontar las opiniones adversas. Pero eso tiene una importancia relativa, porque la obra queda apuntando hacia el futuro. Gracias, Marta, por tan buenas palabras y por la verdad. ¿Querés que lea esos poemas? Decime cuáles son. Le traje una reproducción que me enamora de Dalí. Muy bien, gracias. Se llama Mujer con la cabeza explotando. Precioso, precioso. Sí, a mí es otra de mis locuras las imágenes y busco, nunca compro imágenes, siempre busco. Esto, voy a leer una parte, no sé. Jabberwocky. Calentureaba y las biscotivas todas volteaban y trabujereaban el derecho. Mis símiles estaban los borobobas y los deros trugones bramastosilaban. Cuídate de Jabberwocky, hijo mío, de sus fauces que muerden, de sus arpas que agarran. Cuídate del ave Juju y esquiva al fumioso Vandernach, el empeño de la borparina espada, y persiguió a Manzoso, enemigo, y por largo tiempo, hasta que cansado, bajo al árbol Tuntum, se detuvo un rato a meditar. Y cuando estaba con muforosos pensamientos, el Jabberwock, con ojos llameantes, vino volando a través del bosque fúlgido y burbujeó al llegar. 1, 2, 1, 2, hasta el tuétano. La borparina espada lo hizo pedazos, lo dejó muerto y con su cabeza galofrante regresó. ¿Has matado a Jabberwocky? Ven a mis brazos, hijo radiante. Oh, cita furioso, caló, calai, brufoqueo, el viejo en su alegría. Calentureaba y las discotivas todas volteaban y trebujereaban el derecho. Mis síbiles estaban los borobobas y los dedos trugones bramastostribaban. El autor es Lewis Carroll y esta es una poesía que pertenece al libro Alice en el País de las Maravillas. Lewis Carroll, nacido en 1832 y fallecido en 1898. Ahí sí era una verdadera transgresión. Sí, por supuesto. O sea que quiero decir, y con esto yo quiero demostrar que escritores realmente, esto te lo dejo para vos, que escritores realmente trascendentes dentro de la literatura han tenido también sus creaciones imaginativas que traspasan los tiempos, los años, las
opiniones, ahí están. Son los documentos del pasado, los que no desaparecen nunca. Gracias, Marta, por tu comentario. Y voy a leer el poema que decías acá, Complejidad, en la página 127. La pierna sintió lo blando, el pie ya no veía, pantano. Socorro, auxilio, me hundo, me hundo. Se caía más y más por la fuerte gravedad, por el peso, y la muerte se acercaba a 1 metro minutero. Todo infinito. Y llegó la exclamación póstuma. El alma perdió un cuerpo, otro más. Si al menos hubiera alguna soga, o bien alguna persona, alguien, pero no. Silencio, éxtasis, retroceso temporal, hacia el momento primero. 2 minutos solamente. La pierna sintió lo blando, el pie no se sintió. Lo esquivó inconsciente. Un muerto que no murió. Y ahora sí, Alicia Belloso. Ahora te toca a vos, Alicia, no te salvaste tampoco. Muy bien, hay que participar, para eso es esta poesía. Bien, para eso están los amigos. Exactamente. Gracias, Alicia. Bueno, muy buenas noches a todos. Y Alfredo me comprometió a esto y yo con mucho placer estoy aquí. Y bueno, trataré de dar mi opinión sobre su obra. Y quiero decirle que también me atrapó el título, Obsesionismo. También la capa, un árbol dentro de otro árbol. El tiempo, 1976. Recién toma vida en el 2009, ¿verdad? Bien. Hay otra cosa que me llamó la atención. Los peldaños con esos duendes. En la página número 15, la figura de un duende sosteniendo libros, que en apariencia le resultan difíciles de mover, los cuales configuran conceptos históricos, sociales y culturales. En la página 62, la figura de otro duendecillo, abriéndose paso entre 2 columnas aparentemente, porque no sé si son columnas o son libros. En la página 118, el tercer duende, y me llamó la atención, ¿por qué sobre los libros? Baila, los pisa, los ama. Quizás el hombre amante del sol y el cielo quiere vencer el universo, fue la conclusión realmente que yo saqué. Será usted quien la tiene que explicar. Alfredo Fernández, amigo muy querido, ya que hace años que nos conocemos. Su obra encierra un contenido poético. Existe la poesía a través de los versos, algunas veces incomprensibles por la creatividad que desarrolla. Varios son los libros editados por este autor, siempre el mismo estilo y convicción, de que su poesía va más allá de lo comprensible en la primera lectura. El análisis hace agudizar el ingenio del lector para llegar a deducciones y poder entender el texto. Totalmente transgresor, transforma el sentido de sus palabras y hace que el lector nuevamente sea quien deduzca el poema dentro de la curiosidad y un juicio valorativo. Alfredo juega por medio de imaginativas combinaciones con sonidos y significados, donde el ritmo resulta armónico, la asociación de imágenes desconcertantes, un lenguaje desarticulado, las anomalías en el uso de la puntuación y la ausencia de rimas. Hace que no solo juegue con las palabras,
sino que las recombina, las combina, las desarma y las vuelve a armar. Y es ahí cuando el lector comienza a participar y abandona el acto de lectura cómoda y ya dicha, para ponerse a trabajar y pensar qué es lo que este autor me está transmitiendo, qué es lo que me conmueve de todo esto que voy leyendo. Existe también dentro del ritmo la armonía. La asonancia nos recuerda a esas óperas que, sin entender el lenguaje de lo expresado en el canto, ya sea por el idioma, encontramos que nos resulta agradable. Con tono lúdico y provocativo, su poesía tiene las características vanguardistas. Tras Vicente Huidobro, presentó los fundamentos de su ideario creacionistas, que se basó sobre la autonomía y autoeficiencia del texto poético para crear su verdad en su propio mundo. La libre disposición gráfica demuestra la originalidad de su obra. Todas las palabras para este autor son válidas y pueden participar por igual, sin privilegios, en uno mismo, en un mismo verso. Las valora por sí misma, por su sonoridad y por la posibilidad de decir más de una cosa. Esa característica se llama polisemia. Este autor está en la búsqueda constante del juego que sostiene su obra y hace que maneje los hilos del pensamiento y lleve al lector a un clima especial y opuesto. Porque llega un momento que dice, no, voy a leerlo, y si no dice, lo cierro y mañana continúo. Por eso de opuesto. Algunos poemas tienen varias posibilidades de ser leído, anotaciones en ambos lados, sugerencias, letras numeradas, variaciones, intercambios. Esto da lugar a transformar el canal transmisor del poema. Un libro que hace tiempo fue escrito por el autor, la foto lo demuestra, pero siguió conservando en el tiempo la misma filosofía de trabajo. Lo vemos en sus obras, en sus otras obras. El resultado de este libro, un autor transgresor, que rompe con el orden, y será el lector quien mediante múltiples lecturas y ecuaciones descubrirá el poema. Originalidad contagiosa. Felicitaciones, Alfredo. Gracias, Alicia. Gracias. Muy bueno, porque es muy sustancioso. Gracias. Bueno, después de Alicia Belloso, concluimos este acto con Elida Martínez Garcés, en la máquina de escribir. Gracias, Elida, también por participar. Estoy muy contento de que tenga tanta gente participando, para que vean que no solamente yo estoy loco, Hay quienes nos atrevemos a salir, es un loco lindo. Bueno, acá estamos, en esto que nos ha hecho trabajar y transpirar bastante. Y después de escuchar a Marta y a Alicia, no sé si le puedo dar un cambio muy notable al enfoque, porque realmente este libro es su título, Obsesión Viva. Y veo a un niño que se puso a jugar con las letras y estas lo atraparon para siempre. Inteligente, imaginativo y audaz. Sucede entonces este escape por esa tangente ilusoria de otro mundo, de otra manera de ver las cosas. Como un astrónomo que ve figuras con las estrellas, él lo hace con las letras, formando con ellas mapas, como los llama. Figuras que van enmarcando su potencial creador y que caen como las fichas de un dominó, luego las deja para que otros, en este caso el lector, las recoja y trate de armar su propio decir, su propio universo a descifrar,
su mundo propio y único, su obsesionismo y para los demás un enigma. Ante este fenómeno literario que rompe todos los códigos preestablecidos, pero sin lugar a dudas, con una alquimia que rebalsa todo otro tipo de creatividad. Hay escritos donde descubrimos otras lecturas que conllevan la misma historia y que son en realidad una sola, un inmenso océano de particularidades. Alfredo Ramón Fernández comenzó esta obra a partir de sus 17 años hasta este ahora, lo que significa que no hubo improvisación, sino un largo camino para concretar su modo de vivenciar aquello que nos quería transmitir. Repito, ese es su mundo audaz de expresar sin embares. Se advierte, a pesar de todo, una cierta candidez que mantiene intacto el sueño de pensar que se puede, y se puede contar de otra manera, se puede obviar lo obvio y trascender. En un momento, la poesía encuentra matices de enojo y nos dice que los días andaban descalzos, solamente para no verse auxiliados, solamente solos. Y luego las maderas fabricadas con violines secos, haciendo acaso cuenta que si no tenemos letra interior, el silencio no hablará y nos dejará yermos. Mientras acusa que si el color no se dibujase, si la música no se escuchara, si las letras bellas no se leen, si la estatuaria no se apreciara, no habría arte, no habría belleza, ni expresión, ni nada. Alfredo nuevamente nos eleva y nos hace pensar. Su título nos da una pista, pero solo al internarse en la lectura entramos en ese mundo de luces y sombras tan difíciles y desgranar las gasas que lo envuelven y encontrar el mensaje. Y si bien el título nos da la punta del ovillo, desmadejar la trama nos llevará tiempo y esta ardua tarea nos dará un obsesionismo por revelar el mensaje. Muy bueno el diseño de tapa, que también predispone para la tarea que nos propone el autor. Ese gran estallido de luz enmarcando ese árbol lleno de potencial y con sus raíces libres de ataduras, como la libertad en el modo de componer que nos propone el libro. Esta alquimia de letras que hace, como ya dije antes, lo que un astrónomo hace con las estrellas: formar, elaborar, proyectar mundos para otros desconocidos pero posibles, y va con sus letras a trabajar en una nueva galaxia de creación, una senda increíble en el campo ilusorio y personal, en casi una obsesión de lo absurdo, valiosa, pero de una rara complejidad. Realmente, si el autor nos quiso sorprender, lo ha logrado plenamente, pero a pesar de eso, mantiene cierto clasicismo cuando aúna palabras para crear nuevas y desenhebrar otras, para partirlas y crear confusión. Y esa unión de unas palabras con otras me remite a César Vallejo, el impresionante escritor peruano. Y puede crear y confiar que el otro puede, sumergirse y entender o resolver el enigma configurado de su decir, como también esas ondas musicales que irrumpen de pronto como voces y retazos de otras galerías de su mente y que lo acompañan al igual que en su existencia, y uniendo lo callado y lo sutil que suaviza al parecer ingenuo, pero que contiene sus reglas. Un ser introvertido que aflora con todo su mundo diverso, complejo y atrevido, en contraposición de su habitual manera de ser, que se escapa a través de su relación un poco mística y un poco esotérico. Su obsesionismo es como un catalejo por el que atisba tras la ventana la exaltación del alma y crea ese mundo de fantasma, de fantasía, logrado, aunque por momentos incomprensible. Un libro que nos lleva y nos llevará a hacernos muchas preguntas. Si esto fue lo que se propuso el autor, lo ha conseguido. Pero quiero terminar diciendo que se lo mire por donde se lo mire,
se lo lea por donde se lo lea, el libro es él. Quedaría mucho por desentrañar, pero de momento me detengo para tomar aliento y continuar, luego releyendo una y otra vez hasta conseguir descifrar todo lo que Alfredo Ramón Fernández nos quiso decir. Menudo trabajo, si hasta la Biblia me resultó más fácil. Gracias, Elida. Muy buena noticia. Se nota que lo hizo varias veces. Sí. ¿Cómo no? Sí, sí, por supuesto. Un final a esto, ¿no? Cortina. Igual que una fuerza bruta, desmayada, se creó el cielo solo para oír el reloj. El vergel descreído decapitaba los cuchillos inútiles para cortar las ondas de los silencios evitados. Los soles pintados en la escultura arquitectónica pasada se veían algo pálidos, como frescos en la luz. Los cohetes, teléfonos, satélites, algo de ser en palpitaciones y soleados en su nada. Y si se pudiera seguir recombinando la cuestionabilidad de los seres, callarse será mejor. ¿En qué cortinas encortinaban los cortes cortadas, pellejos, silencios evitados, cortina? Gracias, señora. Bueno, estoy contento porque han participado, ¿no? Han trabajado. Han leído. Y leído, sí, también. Bueno. Sí, no, pero entendieron, ¿eh? No, está bien. Bueno, voy a empezar a leer algunas cositas de este libro tan raro y que me gustó mucho cuando lo hice. Voy a empezar por el primero, Locura Tamis, Locura del Tiempo. La tiniebla externa no moría, y la caldera con el alquitrán sulfuroso. Una tiniebla azul se cortaba al amarillo. El pentaclora de fósforo era extrañamente: te voy a encajar 3 puñaladas, y vos las vas a absorber. Morite en la tiniebla del tolón oxidado y caete, maldito ser intracto, en la sonata cruel y mortal de la vida atómica y planetaria. A veces me inspiro en lo antiguo y me sale algún poema más o menos tradicional, como este: Gotas de lluvia. Gotas por gotas, la plata caía. Empiezo ahorita. Gotas de lluvia. Gotas por gotas, la plata caía. Cesar no quisiera y chocando se vertían. Parecían de plomo, parecían de plata, parecían de oro y eran de ámbar. Secas gotas de esplumas flotantes, y grises y mustias, y chocando se vertían, y eran de ámbar, y grises y mustias. Gotas secas de plomo, que lloraban las muertas nubes su eterna tristeza y grisácea. Suicidio. Como si la luz fuera atraída por la gravedad, me arrojé yo de un objeto extraño y peligroso. La palabra simple y final de dolor. Escaso dolor, aunque sin ya sufrir, sin ya hablar, pues de silencio era ese grito. Corto, como una espiral, seco y frío me arrojé yo de ese objeto, algo extraño y altamente peligroso, llamado el mundo. Lo tengo que encontrar. Acá hay uno que va dedicado a Daniel Luján.
Plagio. Cuando Caín mató a su Abel y siguieron los crímenes, los hombres y las mujeres se plagiaron a sí mismos. Tal es así que en muchos años se imitan los plagios para plagiar el matar a los futuros muertos asesinados. Luego vino el leve cambio y la sociedad prohibió plagiar los asesinatos y matanzas. Hoy, sin embargo, seguimos plagiando al plagio para plagiar los crímenes plagiados. A este poema le puse su título: Estudio sobre una palabra y sus posibilidades. O sea, sobre una palabra sola que es plagio. Bueno, hasta aquí llegamos. Los invito ahora a compartir una empanada y una copa de vino. Gracias por aguantarme.